Análisis de tareas matemáticas vinculadas al estudio de los datos en el contexto de la estadística temprana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula cuyo propósito es profundizar en la enseñanza del estudio de los datos en el contexto de la estadística temprana para el primer ciclo de educación básica y analizar tareas matemáticas asociadas a los respectivos aprendizajes. En esta cápsula abordaremos estrategias didácticas específicas y diversas de cómo profundizar en la enseñanza para el aprendizaje de la estadística temprana. Se hace uso del análisis de tareas matemáticas vinculadas al estudio de los datos en el primer ciclo de la enseñanza básica. A continuación mencionaremos qué se entiende por datos en el contexto de la estadística temprana y cuál es la importancia de su enseñanza. En la enseñanza de la estadística temprana, el estudio de los datos es un tema transversal que se aborda desde el primer ciclo básico. Por lo tanto, en esta oportunidad mostraremos tareas matemáticas de tercero básico, como una forma de ejemplificar el abordaje de los datos en este nivel educativo. Daremos respuestas al siguiente objetivo de aprendizaje priorizado de tercero básico: construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala en base a información recolectada o dada. ¿Qué se entiende por número y datos en el contexto de la estadística? Los números están desprovistos de contexto en la aritmética, tal como se muestra en la imagen del número 7 que aparece en el manual del estudiante de primero básico. Si bien se aborda de una manera particular, de acuerdo a sus representaciones concreta, pictórica y simbólica, no ocurre lo mismo en el contexto donde está inmerso. Mientras que los datos son números que poseen un contexto. Por ejemplo, en la imagen del pictograma que aparece en el manual del estudiante de primero básico, los 4 círculos azules sobre el erizo significan que hay 4 erizos dentro de los animales de la costa chilena. En el contexto de la estadística temprana, el procesamiento de los datos es lo que proporciona información a través de una organización, clasificación, cuantificación, construcción de representaciones de datos, entre otras actividades. Bien, colegas, en lo que sigue abordaremos el procesamiento de los datos. En concreto, nos remitiremos a las formas de organizar y representar los datos dentro del contexto de la estadística temprana. Existen diversas formas de representar los datos que destacamos. 1. Lista de datos. 2. Tabla de datos. 3. Diagrama. 4. Gráfico. A continuación veremos esta forma de representación en algunas tareas matemáticas del manual del estudiante de sumo primero de tercero básico. 1. Lista de datos. Las listas de datos contemplan una estructura que separa un conjunto de datos discretos organizados sucesivamente en una dimensión, horizontal o vertical. Se caracteriza por una sucesión de datos, icónico o textual, uno tras otro, desplegados en una sola dirección y separados. Tal como se aprecia en la imagen de la tarea matemática del manual del estudiante de tercero básico, se organizan las frutas elegidas por los estudiantes para cultivarlas, de acuerdo a una sucesión de imágenes de cada fruta. Estos mismos datos también se podrían haber representado escribiendo los respectivos nombres de las frutas. 2. Tabla de datos. Una vez que los estudiantes observan o realizan una lista de datos, ellos deberán organizarlos en una tabla de datos como se muestra en la siguiente tarea matemática del manual del estudiante de tercero básico, donde los estudiantes la completan con base en los datos de la lista. Como se observa en las imágenes, las tablas simples de datos son aquellas que poseen 2 dimensiones, filas y columnas, para almacenar unidades de datos. Además, considera que los datos de cada fila o columna son una clase cuyo nombre suele aparecer explícito mediante una rotulación verbal, gráfica o simbólica específica en los encabezados de las filas o columnas. 3. Diagrama. El diagrama es otra representación estadística que es muy útil para organizar los datos. Es un tipo que sirve para mostrar alguna relación entre las variables. El eje X no necesariamente está graduado y no presentan eje Y. Un ejemplo de diagrama es el pictograma del manual del estudiante de tercero básico, donde cada círculo, que se suele denominar clave, representa a una fruta. 4. Gráfico. El gráfico de datos es un tipo de representación que sirve para mostrar alguna relación entre las variables.
Los ejes X e Y están graduados. Por ejemplo, los estudiantes pueden transferir la tabla de datos a un gráfico de barras tal como aparece en el manual del estudiante de tercero básico. Es importante que, una vez que los estudiantes organicen datos a través de las representaciones que hemos visto, puedan leerlos y analizarlos con base en preguntas orientadoras relativas a leer los datos de manera literal, leer los datos que impliquen en los estudiantes establecer comparaciones u operaciones aritméticas y que puedan obtener conclusiones e inferencias. Por ejemplo, en la tarea matemática del manual del estudiante de tercero básico, se proponen 3 preguntas. En las 2 primeras, el estudiante deberá establecer una comparación de los datos que se solicitan, mientras que la última es una pregunta literal. Como docentes involucrados en la mejora de la enseñanza de la estadística temprana, desde primero a cuarto básico, está claro que necesitamos diseñar o seleccionar de tareas vinculadas al abordaje de los datos por parte de los estudiantes. Para tal propósito, como docentes se sugiere promover una enseñanza de la estadística donde los estudiantes puedan recoger sus propios datos por medio de proyectos e investigaciones pequeñas con base en los intereses y preferencias de ellos mismos. Promover la recogida de datos y su organización por medio de diferentes representaciones como lista de datos, tabla de datos, diagrama, gráfico. Promover la lectura y análisis de datos a través de preguntas orientadas a que los estudiantes lean los datos de manera literal que implique establecer comparaciones u operaciones aritméticas entre los datos y sobre todo que puedan obtener conclusiones e inferencias.